¿Qué tal a todos? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy lo que vamos a estar resolviendo va a ser un Sherlock, que es una especie de máquina pero destinada a Blue Team dentro de la plataforma de Hack the Box. Sabemos que este tipo de plataformas está diseñada más bien para el apartado de hacking ético y de pentesting, pero tiene una sección que está destinada justamente al Blue Team, que son los Sherlocks, y en este caso vamos a estar resolviendo uno de ellos. Vamos a resolver una que se llama Brutus, que es un análisis de logs particularmente de un atacante que ha realizado fuerza bruta sobre un sistema y nos ha dejado pues unos logs, una recolección de logs también que tenemos que hacer y un análisis para luego tener que responder un par de preguntas que acá yo ya les he respondido, pero vamos a hacer una especie de write-up de un walkthrough para observar bien cómo podemos ir resolviendo poco a poco cada uno de estos elementos. Muy bien, lo primero que vamos a hacer es situarnos dentro del Sherlock y vamos a descargar el archivo .zip que se nos deja. Tiene una clave a la hora de descomprimirlo, pero bueno, eso ya lo iremos viendo. Lo importante que uno lo puede hacer es que dentro de una carpeta, en este caso downloads, va a tener brutus.zip. Puede hacerlo de la terminal, pero a mí me gusta más hacerlo de forma tradicional, como si esto fuese Windows, aunque mucha gente pues suele decir de que bueno, el Linux se manejaba por terminal. A mí me gusta también utilizar un poco la sección gráfica, entonces dentro de Brutus observamos dos archivos. Yo lo que voy a hacer en lugar de esto va a ser extraerlo acá. Se nos pide justamente la contraseña hack de Blue, eso siempre en cualquier Sherlock, y ya tenemos la carpeta disponible de Brutus. Tenemos dos archivos. Uno es un log, out.log, y el otro pues tenemos un binario muy interesante. Aquí tenemos algunas cositas interesantes que podemos utilizar en nuestro for para poder resolver el ejercicio puntualmente. Entonces ahora sí, nos vamos a ir a la terminal, y ya dentro de la terminal vamos a observar que tenemos la carpeta. Me voy a meter dentro de la carpeta justamente, y acá tenemos el log y el otro archivo binario que estamos observando. Voy a entrar justamente a log para observar justamente todo el listado de log, que es bastante cortito. Por ser fuerza bruta, yo creo que esperaba que sea algo más grave, pero bueno, es un Sherlock bastante sencillo, entonces no es para nada complejo. Podemos ver todos los intentos que ha tenido. Como vemos, es bien de fuerza bruta porque se ha querido conectar dentro del sistema. Ha fallado a veces la contraseña, vamos por acá. Pero luego puntualmente tenemos sesiones abiertas, sesiones cerradas. Ha ingresado justamente como usuario root. Luego un apartado más por debajo, que lo podemos observar por acá, que es justamente crear grupos y crear usuarios. Está más abajo, sí. Por lo que vemos acá, crea grupos, crea usuario también. Entonces luego añade ese usuario dentro del grupo sudo, que se llama sudo es para root, y luego pues termina ingresando con las credenciales y se termina cerrando la sesión. Esto es todo lo más importante que tiene este log. Podemos observar que hay algunas direcciones IP. Podemos ver que trata de conectarse a un script, si no me equivoco. Sí, acá está, le hace un curl a un script que está en GitHub. Entonces es interesante todo lo que nos proponen acá a continuación, que ya lo vamos a estar resolviendo. Mientras tanto me voy a abrir otra terminal, que esta la voy a utilizar justamente para abrir el otro archivo. Perdón, no me acuerdo el nombre. No está metido, ahora sí. Acá me voy a meter dentro de Brutus y tenemos justamente ahí el otro archivo en cuestión. Ojo con esto, porque acá está ofuscado. Tenemos que utilizar una herramienta puntual para poder justamente visualizar este binario, que también contiene un par de logs, de una forma correcta. Es una herramienta, le voy a borrar esto, voy a poner clear mejor, así se borra todo, que se llama utmp dump, y colocamos el nombre. Ahora sí lo vemos de una forma mucho más correcta, sin estar ofuscado todo el log. Teniendo esto, y teniendo también los intentos de fuerza bruta que observábamos anteriormente, vamos a resolver ahora sí todo lo que es el Sherlock. La primera pregunta que se nos hace es justamente, analizando este archivo, el out.log, este logs, podemos identificar la dirección IP utilizada por el atacante para llevar a cabo el ataque de fuerza bruta. Lo podemos observar en este apartado de logs. Como vemos, es una IP que se repite bastante. Ustedes la pueden observar justamente por acá. Esta IP se repite muchísimo. La observamos por acá y también incluso más arriba. Fíjense que en este caso está probando fuerza bruta con esta dirección IP a través de este puerto. Entonces creo que ya al verla tantas veces y reiteradas ocasiones, pues
no creo que haya demasiada dificultad de responder esta pregunta. Es la 65, 200, 61, 68. La colocamos por acá y se nos tilda verde. Eso quiere decir que la pregunta ha sido respondida correctamente. Lo siguiente es que los ataques de fuerza bruta fueron exitosos y el atacante ganó acceso a la cuenta del servidor. ¿Cuál es el nombre de esa cuenta? Bueno, pues normalmente termina siendo root porque es el usuario que tiene acceso privilegiado dentro del servidor. Si no lo podemos observar por acá también, el apartado, acá justamente nueva sesión como usuario root. Entonces, fíjense que abre la sesión como root, luego la cierra esta sesión close for user root. Entonces, se termina repitiendo bastante, justamente. No debería haber ningún problema. Acá vuelve a abrirla y vuelve a cerrarla. También creo, no sé si más atrás se puede observar también que intentó ingresar como root. Aquí está, nueva sesión como usuario root. Entonces, el objetivo, por supuesto, para cualquier atacante es elevar su privilegio. Y el elevar su privilegio también le permite, pues, obtener un acceso privilegiado, en este caso a un servidor. Colocamos usuario root y también lo podemos observar que está en verde y es correcto. Lo siguiente es si podemos identificar el tiempo en el que el atacante se logueó al servidor para llevar a cabo su objetivo. Esto es muy interesante porque justamente tenemos que volver al log, pero quizá en este archivo no sea suficiente porque uno tiene que observar cuando se conectó como root. ¿Ok? Entonces, sí es cierto que lo podemos observar por acá abajo, pero la mejor forma es utilizar el otro archivo donde vemos justamente los dos accesos de root. Podríamos probar tanto con este tiempo como también con el otro tiempo. Lo ideal es comparar estos tiempos, en este caso a las 6:19 con 55 segundos. Entonces vamos a ir a ese archivo, como vamos a hacer un log, es grande, pero hay logs muchísimo más grandes. Y dice por acá 6:19:55, 6:19:54. Vemos que particularmente no coincide por un segundo, pero ingresa como root. Entonces no creo que sea esto, porque luego fíjense que tiene todos los intentos de ingreso. Entonces no ingresó como tal aún todavía a probar las credenciales manualmente porque no las obtuvo. Las ha obtenido luego e ingresa en este apartado 6:32:45 segundos. Entonces vamos de vuelta a los logs y tenemos 6:32:44 segundos. Vemos que hay una diferencia de un segundo particularmente. E ingresa ahora sí nueva sesión como usuario root. Y fíjense que ya ahí no vuelve a probar todas las contraseñas, porque acá antes de que suceda eso, fíjense que intentó ingresar con la contraseña pero no pudo. Eso quiere decir que todavía estaba en proceso. Acá mucho más se nota. Quiere decir que estaba todavía en proceso de realizar el ataque de fuerza bruta y no lo había concretado. Luego concreta ese ataque de fuerza bruta, obtiene ya las credenciales y las ingresa manualmente. El tiempo en el que ingresa manualmente esas credenciales es justamente la que observamos, las 6:32:44 segundos, que es particularmente este log. Entonces colocamos ese tiempo, en este caso bueno hay 45, porque nos estamos refiriendo a este archivo puntual, pero bueno, uno puede probar con los dos tiempos, una diferencia de apenas un segundo, quiere decir que estamos en el contexto adecuado. Observamos que esto es el tiempo correcto. Justamente revisando este tiempo nos pide pues que se loguea la sesión y se le asigna un número a ese logueo. ¿Cuál es particularmente ese número de sesión? No sé si se puede observar por acá, no, justamente acá no, sino que se observa acá. Ya lo habíamos visto justamente en nueva sesión número 37. Este es el número, concordando justamente con el tiempo que colocamos en la resolución anterior, es el número 37. Entonces lo podemos observar acá claramente que es el 37. Lo siguiente justamente es que menciona que agrega un nuevo usuario dentro del grupo para poder llevar a cabo su estrategia de persistencia dentro del sistema y elevar su privilegio. ¿Cuál es el nombre de ese usuario? Lo mismo, una vez que obtiene ya acceso al servidor, que ya probó las credenciales y obtiene las credenciales y las ingresa manualmente, fíjense lo que hace, agrega al etc group, que es la parte de grupos dentro de Linux, con el nombre de CyberJunkie, y también al etc shadow, que es el otro archivo también de configuración del sistema, añade el nombre de CyberJunkie, que es un grupo, luego crea el nuevo grupo y le añade el nuevo usuario, que también es CyberJunkie. Okay, este es el usuario a tener en cuenta, que es el mismo que hemos colocado acá. Entonces ya tenemos ahí resuelto otro apartado en particular. Lo siguiente justamente, acá está. La pregunta número 6 es, dentro de la Mitre Attack, que es un framework destinado a las tácticas técnicas
dentro de cualquier ataque cibernético, nos dice qué ID está representada para la parte de persistencia. Y ustedes lo que tienen que hacer es, se van a la página principal, attack.mitre.org, vamos a acceder a la página principal, se van a ir al apartado de matrices y a la parte de empresas, Enterprise, para ver todos los tipos de ataques que se pueden hacer. Fíjense, evasión de defensas, elevación de privilegios, persistencia, que es la que nos representa. Tenemos movimiento lateral, recolección, reconocimiento, bueno, un par de cuestiones muy importantes. El Mitre Attack se suele utilizar muchísimo. Pero en este caso particular lo que nos incumbe es el apartado de persistencia. Entonces vamos a entrar a persistencia. Si bien aparece esta ID no forma parte, no es la que necesitamos, sino que tenemos que buscar una subtécnica, una sub-ID, que es la que nos va a servir para colocar dentro de la resolución. Entonces, dentro de todas las técnicas, debemos observar una que es de agregar usuarios, porque también podemos utilizar las pistas, y las pistas nos dice que si encontraste la respuesta a la pregunta número 5, consultemos en la Mitre Attack justamente la ID de la subtécnica en el apartado de persistencias. Entonces, como la pregunta 5 se refiere a agregar un nuevo usuario en el sistema, tenemos que buscar dentro del Mitre Attack una subtécnica que corresponde a persistencia, pero que esté ligada a la creación de usuarios dentro del sistema. Entonces, vemos que tenemos Account Manipulation, puede ser una opción, pero particularmente no es, porque no está creando usuarios dentro del sistema. Vemos BitJobs, vemos Auto Start Execution, nada que ver. Seguimos bajando. Bootlogon y sesión scripts, no hay ningún script por ahora. Extensiones de navegador. Y creación de cuenta. Atención ahí. Entonces tenemos 3 dentro del ID T1136. Tenemos que completar con Local Account, Domain Account y Cloud Account. Cloud Account no puede ser porque acá no hay ningún servidor en la nube. Domain Account podría ser, pero dice que está manejado por una Active Directory. Entonces no hay ningún directorio activo en este caso. Y lo que sí importa es Local Account. De hecho, si le damos clic, vamos a hacer justamente esta técnica utilizada por muchos en este caso. Fíjense que dice que los adversarios pueden crear cuentas a nivel local para mantener acceso al sistema de la víctima. Es justamente lo que hemos observado en este log, que ha creado el usuario CyberYankee, el cual se lo ha agregado al grupo sudo, el cual es un grupo que tiene privilegios root para poder tener persistencia dentro del sistema. Por ende, esa es la respuesta correcta y fíjense que ha sido T1136.001 la que ha sido correcta. Es justamente la que hemos observado por acá. Vamos a volver hacia atrás. T1136.001. ¿Ok? Uno puede ir observando la Mitre Attack, que es muy buena y súper utilizada. La Mitre Attack. Entonces, hemos observando las IDs, la que corresponde, que es creación de cuenta a nivel local. Bien. Entonces nos quedan solamente dos preguntas. Una de ellas es justamente ¿cuánto duró desde que el atacante hizo su primera sesión a nivel CCH, que es la terminal, que es lo que aparece, en la anterior autenticación, y el tiempo en que la sesión terminó? Es decir, el tiempo en que el atacante accedió al sistema con las credenciales, ya habiendo colocado las credenciales, y el tiempo en que la sesión hasta que la sesión se terminó. Entonces lo podemos observar dentro justamente del Outlog. Para observar particularmente esto, lo ideal siempre es contar con una calculadora de tiempo, porque obviamente son segundos y cada segundo pues es una diferencia. Como te lo pone por minuto y segundo, pues puede suceder perfectamente que no contemos bien los segundos. Y por supuesto, creo yo, lo ideal es calcular los tiempos entre 2 horas particulares. Entonces vamos a utilizar este link en particular para después. Ponemos una calculadora entre 2 horas. Creo que es lo más adecuado. Entonces, una vez que estemos acá en la calculadora, vamos a volver a los logs, que es donde estamos a continuación, y observamos cuándo fue que la sesión se abrió por primera vez. Vamos a ir justamente al apartado root, que es donde acá aparece justamente SSH, Session Open for User Root, y crea la sesión. Por lo tanto, 632, y acá sería 45. Está puesto 44, pero si observamos en el otro archivo que nos han dejado, el otro artefacto, observamos 632, 45. Este es el primer tiempo.
bien que nos importa, pero es justamente el tiempo en que inicia la sesión ya con las credenciales obtenidas. ¿Ok? ¿Cuál es el proceso que hizo el atacante? Generó todo el ataque de fuerza bruta, lo vamos a volver a repetir para que quede claro. Todo esto que dice fail password son intentos de ataque de fuerza bruta. Obtiene las credenciales y una vez que coloca las credenciales inicia la sesión como root. Este es el tiempo que importa, el CES3245. Por ende vamos a volver a Firefox y colocamos 6.32.45. Y luego es cuando la sesión se cerró. Cuando fue que se desconecta como usuario root. Entonces vamos a volver a los logs justamente. Y observamos que Session 37 logout. ¿Qué era la sesión 37? La sesión 37 era la del usuario root. Entonces Session 37 logged out se deslogueó a las 6:37:24. ¿Ok? Entonces, vamos a volver a la calculadora. 6:30 y... Esperen un segundo que lo corroboro de vuelta. 6:37:24. Entonces colocamos 37:24. Vamos a poner que la duración sea en segundos. Y observamos que el tiempo son 279 segundos. Vamos a ver la resolución, 279 segundos. Bien, voy a repetir ese paso. Inicia la sesión, abre la sesión como root a las 6:32:45. Para corroborar bien es mejor utilizar este archivo 6:32:45. Y de hecho justamente también aparece por acá 6:37:24. Pero si lo queremos observar de mejor manera dentro de los logs, lo podemos hacer en este apartado. Session 37 que correspondía a root logout. Y luego se remueve dicha sesión. Todo eso a las 6:37:24. ¿Ok? Y luego tenemos que resolver la última pregunta, que es justamente que quiso descargar un script. El atacante utilizó una cuenta backdoor para poder elevar su privilegio a la hora de descargar un script. ¿Cuál es el comando completo que se ejecutó utilizando sudo? Como vemos, en los logs nuevamente, ya acá ganó acceso como root porque metió CyberYankee dentro del grupo sudo. A ver si lo pongo por acá. Bueno, aparece justamente que lo metió en el grupo sudo. Entonces, ya con esto tiene los permisos justamente de root, user root. Este es todo el comando, command 2 todo esto. Porque fíjense la extensión es .sh. .sh se refiere a un script. Entonces le hace un curl que es para mandar una petición a esta URL. Entonces todo esto lo va a ejecutar y va a poder ganar finalmente ese privilegio y va a poder hacer lo que quiera dentro del sistema. Por ende, va a ser todo ese comando lo que tenemos que copiar y pegar dentro del sistema. Una vez que coloquemos eso, se va a dar por completado este Sherlock Brutus. Bastante sencillo, la realidad es que es bastante fácil, justamente la dificultad, very easy. Tiene muy buenas calificaciones y sin duda es que es un muy buen punto de partida para arrancar dentro de análisis de logs. Muy bueno este apartado de Sherlocks dentro de Hack the Box. Se lo recomendamos a cualquier persona, por supuesto que le interese principalmente el Blue Team. Entonces, muchas gracias por ver el video. Si les gustó, por supuesto, pueden dejar cualquier comentario, siempre se agradece. Y nos vemos en el próximo video.